En este espacio vamos a disertar sobre las evidencias de aprendizaje. Vamos a establecer qué son las evidencias de aprendizaje y por qué son fundamentales dentro del proceso de retroalimentación de los aprendizajes. Primero vamos a definir qué son esas evidencias de aprendizaje. Entonces tenemos que las evidencias de aprendizaje son las producciones o actuaciones que determinan si los estudiantes están aprendiendo y en qué nivel lo están haciendo. El proceso de evaluación por competencia se lleva a cabo a través de las evidencias de aprendizaje o productos que prueban de manera manifiesta que los estudiantes están aprendiendo, y estas evidencias se recogen en el proceso de formación y aprendizaje de los estudiantes y permiten demostrar el nivel de alcance de los objetivos. Las evidencias de aprendizaje necesitan la mediación del docente, quien las analiza y presta atención a cuáles son las fortalezas y las oportunidades de mejora que muestran los estudiantes a lo largo de ese proceso de aprendizaje. Esto nos sirve para prever cuáles son las adecuaciones necesarias que se deben dar para que los estudiantes tengan la oportunidad de fortalecer ese proceso de aprendizaje y alcanzar los objetivos propuestos desde la planeación. Tenemos entonces que hay varios tipos de evidencias de aprendizaje. Estas evidencias de aprendizaje están relacionadas con los aspectos cognitivos, procedimentales y actitudinales que presentan los estudiantes. Tenemos entonces aquí en este cuadro en pantalla los tipos de evidencia, ejemplos de esas evidencias y los instrumentos asociados a esas evidencias que nos permiten analizar y valorar esas evidencias. Cabe destacar que los instrumentos de evaluación que nosotros usemos para valorar las evidencias deben ser adecuados a las mismas evidencias para que nos puedan dar información confiable y veraz del nivel de alcance de las mismas. Entonces tenemos aquí evidencias de conocimiento que están relacionadas con el saber conocer y que dan cuenta del manejo de los contenidos conceptuales. Aquí valoramos conceptos, teorías, leyes, principios, etc. Todo lo que tiene que ver con el saber conceptual entra dentro de las evidencias de conocimiento. Ejemplo de estas evidencias pueden ser pruebas escritas, pruebas orales, ¿sí? Mapas conceptuales, mapas mentales, ensayos, diagramas, etc. Todo aquello que dé cuenta del saber conocer, del manejo de contenido, está dentro de las evidencias de conocimiento. Los instrumentos adecuados para valorar estas evidencias son las técnicas de observación, las listas de cotejo, la escala de rango, las rúbricas, y en el caso de las pruebas, estas mismas sirven como evidencias de el alcance de los aprendizajes de contenidos. Luego tenemos las evidencias del hacer, que son las evidencias procedimentales, están relacionadas con el saber hacer y dan cuenta del desempeño, ¿sí?, de los estudiantes en su contenido procedimental y evalúan procesos y acciones. Ejemplo de estas evidencias, todas las producciones que los estudiantes hagan, por ejemplo, producciones de audio, video, registro, observaciones en portafolio, ¿sí? Todo aquello que nos lleve a demostrar lo que los estudiantes hacen y los procesos y las acciones se convierten en evidencias del saber hacer, evidencias del hacer. ¿Cuáles son los instrumentos que nos sirven para valorar esas evidencias? Las listas de cotejo, las escalas de rango, las rúbricas, entre otros. Otro tipo de evidencias son las evidencias del ser,
o del saber ser que están relacionadas con el comportamiento y la conducta de los estudiantes. Estas evidencias buscan evidenciar las apropiaciones que tienen los estudiantes para la vida cotidiana y demuestran comportamientos. Entre estas evidencias tenemos el registro de actitudes, las pruebas de actitudes, la autoevaluación, los sociodramas y todas aquellas que tienen que ver con el comportamiento de los estudiantes dentro del aula, fuera del aula y las relaciones interpersonales que se manejan entre los estudiantes y entre los estudiantes y sus docentes. Las técnicas adecuadas para valorar estas evidencias son las técnicas de observación, donde están los instrumentos como lista de cotejo, escala de rango y rúbricas. Otro tipo de evidencias son las evidencias de producto, que son las que dan cuenta de lo que los estudiantes hacen con su conocimiento. Las evidencias de producto pueden estar representadas en la producción de documentos, de productos, proyectos, informes, objetos, creaciones, servicios, etc. La técnica adecuada es las técnicas de observación y pueden estar apoyadas por instrumentos como la rúbrica y la escala de rango. Otro aspecto a tener en cuenta es la interacción con los estudiantes en lo que tiene que ver con establecer de manera previa cuáles serían aquellas evidencias que se tienen en cuenta y cuáles no. Dicho de otra manera, ¿qué es una evidencia y qué no es una evidencia de aprendizaje? Sobre todo en lo que tiene que ver con las evidencias remotas, cuando no están los estudiantes asistiendo a la presencialidad. Esto hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que los estudiantes nos presenten puede ser tomado como evidencia, y esto debe quedar claro entre los estudiantes, los docentes y los padres o cuidadores. Por ejemplo, las evidencias que se envían por medios remotos son las fotografías y los audios. Son las más comunes. Entonces, establecer cuándo una fotografía se convierte en una evidencia de aprendizaje y cuándo no. Por ejemplo, las fotografías de los estudiantes conversando con sus padres o cuidadores, escuchando radio, leyendo un libro o haciendo una tarea, mirando televisión, estar al frente del computador o trabajando la guía de aprendizaje. Esa fotografía no es una evidencia de aprendizaje porque no nos da cuenta del alcance de los objetivos de aprendizaje que estén trazados en la guía o el taller remoto. Sin embargo, las fotografías de esas tareas con base en las actividades desarrolladas en la guía de aprendizaje sí es una evidencia. Además, la pueden apoyar los audios enviados por los estudiantes donde estén haciendo lectura o estén dando informe de las tareas realizadas. Es decir, una fotografía de los estudiantes leyendo un libro no es una evidencia, pero un audio de lectura sí es una evidencia de aprendizaje. Entonces es importante tener estas claridades con los estudiantes y los cuidadores para que cuando las evidencias se envíen correspondan a lo que los docentes esperan que los estudiantes demuestren. ¿Qué son esos procesos o cuáles son esos procesos que debemos tener en cuenta para el análisis de las evidencias? Lo primero, mis queridos colegas, que debemos hacer es asegurar que haya una correspondencia directa entre los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación y el análisis de estas producciones y desempeños que vienen siendo las evidencias y los resultados de aprendizaje. Para asegurarnos esto tenemos aquí unos 4 pasos. El primer paso es determinar cuáles son esos propósitos de aprendizaje. El segundo paso es determinar los criterios de evaluación. El tercer paso es el análisis de las producciones y actuaciones de los estudiantes, es decir, las mismas evidencias,
¿Cómo vamos a hacer ese análisis? Teniendo en cuenta los pasos 1 y 2, que son los propósitos u objetivos de aprendizaje y los criterios. Y por último, una vez tengamos el análisis de esas producciones, entonces sí, dar los caminos y las orientaciones en la retroalimentación de los aprendizajes. Nunca es recomendable mandar a los estudiantes a repetir actividades para que recuperen los aprendizajes no alcanzados sin antes haber hecho retroalimentación de los mismos. Seguidamente tenemos el análisis de las evidencias en función de los criterios de evaluación. Aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo las evidencias de aprendizaje orientan el proceso de aprendizaje? A través de los criterios de evaluación. Cuando nosotros tenemos claro los criterios de evaluación, entonces podemos hacer el diseño de situaciones de evaluación para responder a esos criterios y objetivos. Luego hacemos el análisis de las evidencias en contraste con esos criterios de evaluación y luego podemos hacer la retroalimentación que se llevará a cabo siguiendo los criterios y los objetivos, para luego calificar o darle un valor a esa evidencia de aprendizaje y allí vamos a ver si hay o no correspondencia con los criterios y los objetivos de evaluación. No tener claro estos pasos muchas veces nos enfrenta con los estudiantes en el sentido de que surgen reclamaciones porque al no estar los objetivos y los criterios de evaluación claros, no va a haber correspondencia entre las evidencias y esos objetivos o van a ser desconocidos por los estudiantes, los cuales van a estar enfrentados a unas sugerencias que no conocían o a unas acciones que deben hacer que ellos no conocían antes de que se llevara a cabo la evaluación de las evidencias. ¿Ok? Entonces, para esto hay unas recomendaciones que nos permiten garantizar un adecuado alineamiento entre los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje. Algunas de estas recomendaciones buscan que haya un adecuado alineamiento entre estos criterios y las evidencias. Para eso, lo primero que nosotros debemos hacer es analizar esos criterios de evaluación y determinar que las evidencias que se van a pedir a los estudiantes cumplan con esos criterios. Como segundo, que estas evidencias puedan ser una o varias y que mientras mayor sean estas evidencias, pues más constancia vamos a tener del desarrollo de las competencias o de los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta de no abusar, de poner demasiadas actividades y saturar a los estudiantes y a la vez nos vamos a saturar nosotros porque nos toca dar cuenta de la revisión y el análisis de estas evidencias. Entonces, lo ideal es que estas evidencias sean pertinentes a los criterios y a los objetivos sin saturarlos. Seguidamente debemos determinar que estas evidencias sean pertinentes y acordes con lo que se estableció desde la planeación y no cambiarlo en el camino. Y por último, es importante someter estas evidencias a un check-in, a un chequeo, a ver si están en correspondencia o si dan cuenta de lo que nosotros pretendemos que los estudiantes demuestren con sus aprendizajes. Y por último, el recojo y análisis de estas evidencias en la educación a distancia a veces se convierte en un problema para los docentes. Entonces aquí presentamos unas sugerencias. Una de ellas es el portafolio que va a permitir la recolección de estas evidencias, que los estudiantes hagan reflexión sobre sus avances y que les permita ir mejorando de manera autónoma estas evidencias de aprendizaje y presentarlas al docente cuando sea pertinente. Las otras son las rúbricas de evaluación que van a establecer unos criterios previos que van a permitir esta evaluación. Y por último, la autoevaluación de los estudiantes que va a permitir que todo el proceso sea más autónomo.